Prediqué durante 15 años en el púlpito, pero esa noche, solo y vacío, descubrí que nunca conocí realmente a Cristo. Lo que Él me mostró en esa visión sobrenatural cambió todo. Mi nombre es Rafael Gómez. Tengo 42 años y durante más de 15 años fui el pastor más respetado de uno de los templos más grandes de Bogotá, Colombia. Miles de personas llegaban cada domingo a escucharme predicar. Las ofrendas llenaban las arcas del ministerio. Los aplausos resonaban en cada culto. Mi rostro estaba en vallas publicitarias por toda la ciudad. Tenía todo lo que un líder cristiano podría desear: reconocimiento, poder, influencia. Pero esa noche del 17 de marzo, sentado completamente solo en mi oficina del templo, con las luces apagadas y el silencio más pesado que jamás había experimentado, me di cuenta de una verdad devastadora que casi me destruye. Yo nunca había conocido verdaderamente a Cristo. Todo había sido una mentira, una actuación perfecta que había engañado a miles, incluyéndome a mí mismo. Esa noche llegué al punto más bajo de mi vida, no por circunstancias externas, no porque el ministerio estuviera en crisis, no porque faltara dinero. Al contrario, desde afuera todo lucía perfecto, exitoso, bendecido. Pero por dentro, mi vida era un infierno que nadie veía. Horas antes, mi hija mayor, Valentina, de apenas 17 años, había dejado una nota sobre su cama y se había ido de casa. No huyó por rebeldía adolescente, no se fue por malas amistades. Se fue porque ya no podía soportar vivir con un padre que predicaba amor desde el púlpito, pero traía frialdad, juicio y abandono a su hogar. Sus palabras escritas en esa nota todavía me queman el alma. Papá, tú predicas que Dios es amor, pero yo nunca he sentido tu amor. Solo tus exigencias, tu decepción, tu ausencia. Me voy porque necesito encontrar paz, y en esta casa no existe. Cuando mi esposa Ana me mostró esa nota con lágrimas corriendo por sus mejillas, algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma correcta. No sentí arrepentimiento inmediato. Sentí rabia. Rabia hacia Valentina por ser tan dramática. Rabia hacia Ana por no haber sabido educarla mejor. Rabia hacia Dios por permitir que esto me pasara a mí, precisamente a mí, que había dedicado mi vida entera al ministerio. En mi arrogancia ciega, incluso en ese momento terrible, seguía pensando que yo era la víctima, que el mundo no entendía mi sacrificio, que mi familia debería estar agradecida por todo lo que yo proveía. La casa grande en el norte de Bogotá, el carro del año, las mejores escuelas privadas. ¿Cómo se atrevían a pedirme más? ¿Acaso no veían todo lo que hacía por el reino de Dios? Esa tarde, después de una discusión explosiva con Ana, donde por primera vez en nuestros 20 años de matrimonio ella me gritó que yo era un hipócrita, un fariseo moderno, que limpiaba el exterior de la copa mientras por dentro estaba lleno de podredumbre. Yo salí de casa dando un portazo. Fui directo al templo. Era un martes por la noche y el edificio estaba completamente vacío. Subí a mi oficina, ese lugar que había sido mi trono, mi refugio, el espacio donde planificaba mis sermones, donde contaba las ofrendas, donde recibía el reconocimiento de los líderes que me veían como un ungido especial de Dios. Me senté en mi silla de cuero italiano, detrás de mi escritorio de caoba, rodeado de libros teológicos que había leído más para impresionar que para transformarme, y por primera vez en años me quedé completamente quieto. El silencio era ensordecedor. Afuera, las luces de Bogotá parpadeaban a través de la ventana. Podía ver la ciudad que decía estar salvando, esas almas que llenaban mi templo cada semana, para escuchar mis palabras elocuentes, mis ilustraciones perfectas, mis aplicaciones prácticas. Pero en ese momento, sentado ahí en la oscuridad, una pregunta comenzó a martillar mi mente con una fuerza que no podía ignorar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentiste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pensar en qué frase sonaría bien en el próximo sermón? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia buscando a Cristo y no buscando contenido para impresionar?
Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento todavía. Eran lágrimas de frustración, de confusión, de un vacío profundo que había estado ignorando durante años. Me di cuenta, sentado ahí, que había construido un imperio religioso entero sobre arena, que cada aplauso me había alejado más de la verdad, que cada ofrenda abundante había alimentado mi codicia, que cada título honorífico, cada invitación a conferencias, cada entrevista en medios cristianos había inflado mi ego hasta convertirme en alguien que yo mismo no reconocía. El niño humilde de un barrio popular de Bogotá, ese hijo de una madre vendedora de arepas que luchó por sacarnos adelante después que mataron a mi padre en un asalto, había quedado sepultado bajo capas y capas de orgullo, arrogancia y una religiosidad vacía que daba apariencia de piedad, pero negaba su eficacia. Pensé en Ana, mi esposa fiel que durante 20 años había soportado mi frialdad emocional, mis ausencias constantes, justificadas por el ministerio, mis infidelidades que ella descubrió pero que yo minimicé con manipulación espiritual, diciéndole que perdonar es divino y que no debía juzgar al ungido de Dios. Pensé en mis 3 hijos, Valentina, que acababa de huir, Santiago de 14 años que apenas me hablaba y se encerraba en su cuarto evitándome, y la pequeña Sofía de 9 años que todavía me miraba con admiración, pero que pronto descubriría la verdad sobre su padre. Pensé en las personas de mi congregación que confiaban en mí, que traían sus ofrendas sacrificiales, mientras yo las usaba para mantener un estilo de vida lujoso. Pensé en los jóvenes matrimonios a quienes aconsejaba sobre comunicación y fidelidad, mientras yo destrozaba el mío propio. Pensé en los pecadores a quienes juzgaba duramente desde el púlpito, mientras yo ocultaba pecados peores. Y entonces, en medio de ese río de pensamientos dolorosos, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo que pocos han experimentado. Algo que no puedo explicar completamente con palabras humanas, pero que intentaré describir porque necesito que entiendas que lo que me pasó esa noche fue real, fue sobrenatural, fue Dios mismo interrumpiendo mi vida autodestructiva. Pero antes de contarte sobre esa visión que me quebrantó completamente, necesito que conozcas mi historia completa. Necesito llevarte al principio, a ese barrio humilde donde todo comenzó, donde una madre viuda vendía arepas en la calle, mientras yo, un niño lleno de rabia y sed de reconocimiento, juré que nunca más sería pobre, nunca más sería invisible, nunca más sería nadie. Necesito mostrarte cómo esa sed de respeto me llevó al ministerio por las razones equivocadas, y cómo durante 15 años construí algo grande, pero vacío. Porque verás, esa noche en mi oficina no fue el final de mi historia, fue el principio de algo nuevo, fue la noche donde finalmente, después de años predicando sobre Él, yo realmente acepté a Cristo, no el Cristo de mis sermones teológicamente correctos, no el Cristo que usaba para controlar y manipular, sino al Cristo real, al Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluyendo pastores arrogantes como yo. Si hoy te sientes exitoso por fuera pero vacío por dentro, si predicas una cosa pero vives otra, si tu familia se está rompiendo mientras tú finges que todo está bien, quédate conmigo. Mi historia puede ser la tuya. Y la misma gracia que me alcanzó a mí en mi peor momento puede alcanzarte a ti hoy. Para entender cómo llegué a ese momento de quiebre en mi oficina, debo llevarte conmigo a las calles polvorientas del barrio Kennedy en Bogotá, donde crecí en los años 80 y 90. Mi madre, doña Marta Gómez, era una mujer pequeña, pero con manos de hierro curtidas por el trabajo. Cada madrugada, a las 4 de la mañana, se levantaba para preparar la masa de maíz, encender el fogón de carbón en el patio trasero de nuestra casa de 2 cuartos con paredes de ladrillo sin repellar, y comenzar a hacer arepas que luego vendería en una esquina del barrio hasta las 9 de la noche. Yo tenía apenas 7 años cuando mataron a mi padre, Alberto Gómez, un hombre trabajador que manejaba un taxi amarillo para sostener a nuestra familia.
Una noche de octubre, 2 hombres armados lo asaltaron en la avenida Caracas, y cuando mi padre intentó defender el dinero del día, porque era todo lo que teníamos para comer esa semana, le dispararon 3 veces en el pecho. Murió en la calle solo, mientras los paramédicos llegaban demasiado tarde. Recuerdo perfectamente la noche que los policías tocaron nuestra puerta. Recuerdo los gritos de mi madre cayendo de rodillas. Recuerdo a mis 2 hermanas menores, de 5 y 3 años, llorando sin entender qué pasaba. Y recuerdo la rabia que se instaló en mi corazón de niño como una semilla oscura que crecería durante años. Rabia contra los asesinos que nunca fueron capturados. Rabia contra la pobreza que obligó a mi padre a trabajar hasta tarde. Rabia contra Dios, ese Dios del que mi abuela hablaba en sus oraciones nocturnas, pero que no había protegido a mi papá. En el funeral, mientras miraba el ataúd barato de madera y escuchaba al cura católico hablar de paz y resignación, hice un juramento silencioso. Yo nunca sería pobre, nunca sería invisible, nunca sería una víctima más de este mundo cruel. Mi madre, con una fortaleza que ahora entiendo, venía de una fe genuina que yo no tenía. Tomó el pequeño dinero del seguro funerario de mi padre y compró los ingredientes para comenzar su negocio de arepas. No teníamos otra opción. Ella, una mujer de 32 años, convertida en viuda con 3 hijos, salió a la calle con su carrito improvisado y comenzó a gritar: «¡Arepas calienticas! ¡Arepas de choclo! ¡De queso, de huevo!». Yo la acompañaba después de la escuela, avergonzado cuando mis compañeros de clase pasaban y me veían ahí. El hijo de la arepa, el pobre, el que olía a aceite y maíz. Cada burla, cada mirada de lástima, cada comentario cruel alimentaba esa rabia y esa determinación de salir de ahí como fuera. A los 14 años, comencé a trabajar como empacador en un supermercado de Chapinero para ayudar a mi madre. A los 16, vendía minutos de celular en un kiosco de la calle, siempre buscando dinero, siempre buscando respeto, siempre sintiendo que el mundo me debía algo. Fue en esa época cuando conocí a Ana. Ella vivía 3 cuadras más abajo, en una casa igualmente humilde, y asistía a una pequeña iglesia evangélica que se reunía en un garaje adaptado. Ana era diferente, tenía una luz en los ojos, una paz que yo no entendía. Me invitó varias veces a su iglesia, y yo siempre me negaba porque veía la religión como cosa de débiles, de gente que necesitaba muletas emocionales. Pero Ana insistía con una dulzura que finalmente quebró mi resistencia. La primera vez que entré a ese templo improvisado, con sillas plásticas desiguales y un techo de zinc que amplificaba cada ruido de la lluvia, vi algo que capturó mi atención inmediatamente: el pastor. No era el mensaje lo que me impactó esa primera vez. Era el poder que ese hombre ejercía sobre las personas. Cuando hablaba, todos escuchaban en silencio absoluto. Cuando levantaba las manos, la congregación lloraba. Cuando pedía ofrendas, la gente daba sacrificialmente. Cuando oraba por los enfermos, las personas caían al suelo temblando. Y lo más importante, todos lo respetaban. Nadie se burlaba de él, nadie lo veía con lástima. Él tenía autoridad, influencia, un estatus que yo anhelaba desesperadamente. Esa noche no acepté a Cristo por amor o por genuina convicción espiritual. Pasé al frente cuando el pastor hizo el llamado porque vi una oportunidad. Vi un camino hacia el respeto que tanto buscaba. Comencé a congregarme, no porque quisiera conocer a Dios, sino porque quería ser como ese pastor. Memorizaba versículos no para transformar mi corazón, sino para impresionar. Oraba en público con palabras bonitas que había escuchado de otros. Me ofrecí como voluntario en todo: el sonido, la limpieza, el evangelismo callejero. Pero mi motivación era clara. Quería ascender. Ana, en su ingenuidad hermosa, creyó que mi conversión era real. Nos casamos cuando yo tenía 20 años y ella 19, en una ceremonia sencilla en ese mismo garaje templo. Ella estaba enamorada del hombre que yo aparentaba ser.
Yo estaba enamorado de la imagen que estaba construyendo. 2 años después, el pastor fundador se mudó a otra ciudad y me nombró a mí, con apenas 22 años, como el nuevo líder de la congregación. Ese fue el momento donde todo cambió. Con mi carisma natural, mi capacidad para hablar en público, que había desarrollado precisamente para impresionar, y una ambición voraz que disfrazaba de pasión por las almas, comencé a hacer crecer ese pequeño templo. Implementé estrategias de marketing que había visto en iglesias grandes. Creé eventos masivos con música moderna. Prediqué mensajes motivacionales envueltos en versículos bíblicos. La congregación creció de 40 personas a 200 en un año, de 200 a 1000 en 3 años, de 1000 a 5000 en una década. Construimos un edificio enorme en el norte de Bogotá, con capacidad para 3000 personas por servicio. Mi rostro estaba en vallas publicitarias. Tenía programas en canales de televisión cristianos. Me invitaban a conferencias internacionales. Pero mientras el ministerio crecía, mi alma se secaba. Cada éxito alimentaba mi orgullo. Cada aplauso inflaba mi ego. Comencé a creerme realmente especial, realmente ungido, realmente superior a los demás pastores. Juzgaba a otros ministros por sus templos pequeños, pensando que si tuvieran mi unción también crecerían. Manipulaba emocionalmente a la congregación con historias dramáticas, que a veces exageraba o inventaba para generar más ofrendas. Predica tras predica. Usaba la culpa y el miedo como herramientas de control. Si no diezmas, Dios no te bendecirá. Si cuestionas a tu pastor, estás tocando al ungido de Dios. Si no asistes fielmente, demuestras que no amas a Cristo. Ana comenzó a ver la verdad antes que nadie. Veía cómo yo trataba con dulzura a las personas del templo, pero llegaba a casa y era frío, distante, irritable. Veía cómo predicaba sobre matrimonios fuertes, pero nunca tenía tiempo para ella, para escuchar sus sueños, sus miedos, sus necesidades. Nuestros hijos crecieron llamándome pastor antes que papá, porque yo siempre estaba ocupado con los asuntos del reino. Valentina, mi primogénita, me esperaba despierta muchas noches cuando yo llegaba tarde de reuniones que ella no sabía que incluían infidelidades secretas con mujeres de la congregación que confundían mi carisma con verdadera espiritualidad. Las ofrendas abundantes que entraban cada semana ya no iban solo para la obra de Dios. Compramos una casa lujosa en Usaquén, uno de los barrios más exclusivos de Bogotá. Cambié el Renault viejo por una camioneta Toyota Prado del año 1900. Ana recibía ropa cara, los niños estudiaban en colegios privados bilingües, y yo justificaba todo citando versículos sobre prosperidad. El siervo es digno de su salario, decía. Pero por dentro, yo sabía la verdad. Sabía que estaba usando el nombre de Dios para enriquecerme. Sabía que manipulaba versículos para justificar mi codicia. Mi corazón se había endurecido tanto que cuando personas de la congregación venían con necesidades reales, con hambres reales, con crisis reales, yo les daba respuestas enlatadas y los despachaba rápidamente para atender asuntos más importantes. Recuerdo a una hermana viuda que me pidió ayuda porque no podía pagar el arriendo y estaba a punto de quedar en la calle con sus 3 hijos. Yo le di 200,000 pesos, una cantidad ridícula considerando las ofrendas millonarias que manejábamos, y le dije que orara más y tuviera más fe. Esa misma semana, gasté 3 millones de pesos en una cena lujosa con líderes de otras iglesias para discutir alianzas estratégicas. Durante 15 años, viví esta doble vida. El pastor exitoso que todos admiraban por fuera. El hombre vacío, arrogante, codicioso y adúltero, que nadie conocía por dentro. Y lo peor es que yo mismo había comenzado a creer mi propia actuación. Me había convencido de que realmente era especial, de que Dios necesitaba mi ministerio, de que mis pecados eran perdonables porque yo hacía tanto bien predicando. Nunca, ni una sola vez en esos 15 años, me detuve a preguntarme si realmente conocía a Cristo. Porque la verdad devastadora que descubriría esa noche en mi oficina era esta. Yo nunca había aceptado a Cristo verdaderamente.
Solo había aceptado una religión que me convenía, un sistema que me daba poder, una plataforma que alimentaba mi ego enfermo. La crisis no llegó de repente como un accidente inesperado. Llegó como una enfermedad silenciosa que había estado creciendo durante años dentro de mi hogar, alimentada por mi negligencia, mi arrogancia y mi hipocresía. Si soy completamente honesto, las señales estuvieron siempre ahí, gritándome que algo estaba terriblemente mal. Pero yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio religioso como para prestarles atención. Ana había dejado de sonreír hacía años. Mis hijos me evitaban, pero yo justificaba todo diciéndome a mí mismo que los sacrificios eran necesarios, que la obra de Dios requería mi dedicación total, que ellos no entendían la magnitud de mi llamado. Los últimos 6 meses antes de esa noche fatídica habían sido particularmente difíciles. Ana había comenzado a confrontarme de maneras que antes nunca se atrevía. Mi esposa, esa mujer dulce y sumisa que durante 20 años había aceptado mis ausencias, mis mentiras, mis desprecios, finalmente estaba alcanzando su límite. Todo comenzó una noche de enero, cuando llegué a casa pasadas las 2 de la madrugada. Yo había estado en una reunión pastoral que en realidad fue una cena íntima con Marcela, una de las adoradoras del templo, una mujer de 30 años que coqueteaba abiertamente conmigo y a quien yo correspondía con la excusa de que estaba aconsejándola espiritualmente. Esa noche cruzamos líneas que no debimos cruzar. Y cuando llegué a casa con olor a perfume ajeno y los labios todavía con sabor a culpa, Ana estaba despierta en la sala. No me preguntó dónde había estado. No gritó. Simplemente me miró con unos ojos tan cansados, tan rotos, que por un momento sentí algo parecido al remordimiento. Pero fue solo un momento. Rápidamente levanté mi escudo de pastor ungido y le dije con autoridad falsa: estaba orando por liberación de una hermana en crisis. Tú no entiendes la guerra espiritual que enfrento diariamente. Ana se levantó del sofá lentamente, caminó hacia mí, y por primera vez en nuestra relación me abofeteó. No fue una bofetada fuerte físicamente, pero el impacto emocional fue devastador. No me mientas más, Rafael, me dijo con voz temblorosa. No insultes mi inteligencia. Hueles a perfume de mujer. Llegas a las 2 de la mañana. Y lo peor es que ni siquiera tienes la decencia de parecer arrepentido. ¿Quién eres? ¿Qué te pasó al hombre que conocí? Esa pregunta retumbó en mi mente, pero yo, en mi dureza de corazón, simplemente me fui a dormir a la habitación de huéspedes sin responder. Los días siguientes fueron de silencio tenso. Ana dejó de cocinar para mí. Dejó de preguntarme cómo me había ido en el día. Dejó de asistir al templo los domingos, alegando dolores de cabeza constantes que ambos sabíamos eran excusas para no tener que verme en el púlpito predicando sobre santidad y fidelidad. La congregación comenzó a preguntar por ella, y yo inventaba historias sobre su salud delicada, sobre pruebas de fe que estábamos atravesando como familia, siempre manipulando la narrativa para que yo siguiera siendo la víctima, el siervo fiel pasando por tribulaciones. Valentina, mi hija mayor, veía todo. Ella tenía 17 años y una inteligencia emocional que yo había subestimado completamente. Desde niña había sido perceptiva, sensible, capaz de leer las tensiones en el ambiente como si fueran palabras escritas en las paredes. Durante su infancia, intentó acercarse a mí muchas veces. Recuerdo cuando tenía 8 años y me preparó un dibujo para el Día del Padre. Era ella y yo tomados de la mano, bajo un sol amarillo brillante. Me lo entregó con ojos llenos de esperanza, y yo apenas lo miré. Le di un beso rápido en la frente y le dije: «Muy lindo, mi amor, pero papá tiene que preparar el sermón del domingo». Vi su rostro caer, vi la decepción en sus ojos, pero no me detuve. El sermón era más importante, el ministerio era más importante, todo era más importante que mi propia hija. Los años pasaron y Valentina dejó de intentar. Dejó de pedirme que fuera a sus obras de teatro en el colegio.
Dejó de invitarme a sus partidos de voleibol, dejó de compartir conmigo sus sueños, sus miedos, sus primeros amores adolescentes. Ella se volvió distante, reservada. Y yo, en mi ceguera, pensaba que eso era normal, que así son las adolescentes. Nunca me detuve a considerar que mi hija estaba creciendo sin un padre presente, que estaba aprendiendo sobre el amor a través de mi ausencia, que cada vez que yo elegía el ministerio sobre ella, le estaba enseñando que no era suficientemente importante, que no era digna de mi tiempo. Santiago, mi hijo de 14 años, reaccionó diferente. Él desarrolló una rabia silenciosa que manifestaba encerrándose en su cuarto durante horas, jugando videojuegos violentos donde podía descargar la frustración que no podía expresar abiertamente. Las pocas veces que intentaba hablar conmigo, yo lo interrumpía con consejos no solicitados o con sermones sobre responsabilidad y carácter. Y un hombre de Dios no pierde el tiempo en juegos, le decía, sin darme cuenta de que mi hijo no estaba perdiendo el tiempo, estaba buscando un escape de una realidad familiar dolorosa. Santiago comenzó a tener problemas en el colegio. Sus notas bajaron. Los profesores reportaban que estaba distante, callado, a veces agresivo con sus compañeros. Cuando Ana me mostraba los reportes escolares, yo simplemente le decía, «Tú encárgate de eso, para eso eres su madre. Yo tengo una congregación de 5,000 personas que atender». Sofía, mi pequeña de 9 años, todavía me veía con admiración porque era demasiado joven para entender completamente la hipocresía. Ella corría a abrazarme cuando llegaba a casa y me preguntaba sobre mi día. Pero incluso con ella, yo era distante, distraído, siempre revisando mi teléfono mientras ella me hablaba, siempre pensando en el próximo sermón, la próxima reunión, el próximo evento. Ana me advertía, «Rafael, vas a perder a tus hijos. Ya perdiste a Valentina y Santiago. No pierdas también a Sofía». Pero yo desestimaba sus preocupaciones como exageraciones de una mujer emocional que no comprendía el peso del liderazgo que yo cargaba. El punto de quiebre llegó en marzo. Valentina había comenzado a salir con un muchacho de su colegio, Andrés, un chico de 18 años que a mí me parecía inadecuado simplemente porque no era cristiano. Cuando me enteré de la relación, exploté. Llamé a Valentina a mi estudio en casa y le di un sermón de 2 horas sobre yugo desigual, sobre la importancia de casarse con un creyente, sobre cómo ella estaba deshonrando a Dios y a nuestra familia con esa relación. Le prohibí terminantemente seguir viéndolo. Valentina intentó defenderse, intentó explicarme que Andrés era un buen chico, respetuoso, que la trataba con cariño, pero yo no escuchaba. Solo veía mi reputación en riesgo. ¿Qué va a decir la congregación si se enteran que la hija del pastor anda con un incrédulo?, le grité. Esa fue la gota que derramó el vaso. Valentina me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas y me dijo algo que nunca olvidaré. Andrés me escucha. «Papá». Me pregunta cómo fue mi día y realmente espera mi respuesta. Me abraza cuando estoy triste. Me hace sentir importante. Él no es cristiano, pero me trata con más amor del que tú jamás me has dado. Tú predicas amor cada domingo, pero yo nunca lo he sentido de ti. Solo he sentido juicio, exigencias, decepción. Prefiero estar con un incrédulo que me ama que con un pastor que solo finge amarme cuando hay gente mirando. Sus palabras me destrozaron, pero no de la forma correcta. En lugar de reconocer la verdad devastadora que acababa de escuchar, sentí rabia. Sentí que mi hija me estaba irrespetando, desafiando mi autoridad. Le dupliqué el castigo. Le quité el teléfono. Le prohibí salir excepto para el colegio. Le dije que si desobedecía, la enviaría interna a un colegio cristiano en otra ciudad. Valentina salió de mi estudio llorando y yo me quedé ahí, sintiéndome justificado en mi dureza, convencido de que estaba siendo un padre responsable que protegía a su hija del pecado. 2 semanas después, Ana y yo tuvimos la peor discusión de nuestro matrimonio. Fue un martes por la tarde. Yo acababa de llegar de grabar mi programa de televisión donde había predicado sobre cómo construir familias fuertes en Cristo. La ironía era grotesca, pero yo no la veía.
Ana me esperaba en la cocina con el teléfono en la mano. Había encontrado mensajes comprometedores entre Marcela y yo. Mensajes explícitos, fotos inapropiadas, conversaciones que no dejaban duda de mi infidelidad. Me confrontó con evidencia irrefutable y yo, en lugar de quebrantarme y confesar, opté por atacar. ¿Estás revisando mi teléfono ahora? ¿No confías en tu esposo? ¿En el pastor que Dios puso sobre ti? Le dije con indignación falsa. Ana no se dejó manipular esta vez. Por primera vez en 20 años, ella levantó la voz y me gritó todas las verdades que había estado callando. «Eres un hipócrita, Rafael, un fariseo moderno que limpia el exterior de la copa mientras por dentro está lleno de inmundicia. Predicas santidad, pero vives en pecado. Hablas de amor, pero has destruido a tu familia. Tus hijos te odian. Tu esposa ya no te reconoce. Y lo peor es que sigues mintiendo, manipulando, usando el nombre de Dios para justificar tu maldad». Nunca había visto a Ana así. Sus ojos, normalmente dulces y pacientes, ardían con una mezcla de dolor y furia santa. Continuó. «Yo he orado durante años para que cambies. He ayunado. He llorado en secreto. He soportado tus infidelidades, tus ausencias, tu frialdad, esperando que el Dios que predicas te transforme. Pero tú ni siquiera quieres cambiar. Estás enamorado de tu imagen, de tu poder, de tus aplausos. No amas a Dios, no nos amas a nosotros, solo te amas a ti mismo». Esas palabras me golpearon como puños, pero mi orgullo era tan grande que seguí defendiéndome, seguí atacando, seguí justificando. Le dije cosas crueles que ahora me avergüenzan. Si fueras mejor esposa, si me apoyaras más, si entendieras las presiones que enfrento, tal vez no buscaría afecto en otra parte. Ana comenzó a llorar de una manera que nunca había visto. No era llanto de tristeza solamente, era llanto de algo rompiéndose definitivamente dentro de ella. Se sentó en el piso de la cocina, abrazó sus rodillas y lloró con sollozos profundos que salían desde lo más hondo de su alma. Y yo, en mi dureza de corazón, simplemente salí de casa dando un portazo. Esa fue la tarde del día que Valentina huyó de casa. Esa fue la tarde que mi mundo finalmente colapsó. Ahí estaba yo, sentado en mi oficina del templo, en completa oscuridad, rodeado de todo lo que había construido durante 15 años, pero sintiéndome más vacío de lo que jamás me había sentido en toda mi vida. Afuera, Bogotá seguía su ritmo nocturno, el ruido de los carros, las luces parpadeantes, la vida continuando como si nada. Pero dentro de mí, algo estaba muriendo, o tal vez algo ya había muerto hacía mucho tiempo y yo apenas me estaba dando cuenta. Miré mi teléfono y vi 32 llamadas perdidas de Ana. Mensajes desesperados preguntando si sabía algo de Valentina. Mensajes de otros líderes de la iglesia preguntando si estaba bien. Pero yo no tenía fuerzas para responder, no tenía palabras para explicar lo que estaba sintiendo. Por primera vez en décadas, no tenía un sermón preparado en mi mente, no tenía versículos memorizados para citar, no tenía respuestas teológicas pulidas, solo tenía un vacío profundo, oscuro, que me estaba tragando vivo. Pensé en terminar con todo. Abrí el cajón de mi escritorio donde guardaba algunos medicamentos para el estrés y consideré tomar todos de una vez. La idea de simplemente desaparecer, de ya no tener que enfrentar la verdad sobre quién era realmente, parecía más atractiva que seguir viviendo esta mentira. Pero incluso en ese pensamiento oscuro, algo me detuvo. No fue mi fe, porque honestamente, en ese momento no estaba seguro de tener ninguna fe real. Fue más bien un miedo primitivo, una última chispa de supervivencia que me hizo cerrar el cajón. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Desde el 5º piso podía ver el templo desde arriba, ese edificio masivo con capacidad para 3,000 personas, con sistema de sonido de última tecnología, con pantallas gigantes, con aire acondicionado, con todo lo que el dinero podía comprar. Lo habíamos construido con ofrendas de gente humilde que confiaba en que su dinero estaba siendo usado para la gloria de Dios. Pero yo sabía la verdad. Sabía cuánto de ese dinero había ido a mi cuenta personal.
Sabía cuántas veces había manipulado las cifras para justificar gastos personales como necesidades ministeriales. Sabía que ese edificio hermoso era un monumento a mi ego, no un templo para Dios. Comencé a llorar, no lágrimas delicadas, sino sollozos feos, ruidosos, desesperados, el tipo de llanto que sale cuando ya no puedes contenerte más. Me apoyé contra la pared y me deslicé hasta quedar sentado en el piso, abrazando mis rodillas, como había visto a Ana hacer horas antes. Y por primera vez en mi vida adulta, oré sin pretensiones. No oré como el pastor Rafael Gómez, que impresionaba con palabras elocuentes. Oré como el niño roto de Kennedy, que vio morir a su padre y nunca procesó ese dolor correctamente. Dios, susurré en la oscuridad, si realmente existes, si no eres solo un concepto que yo he usado para construir mi imperio, necesito que me ayudes, porque yo no puedo más. He destruido todo, he lastimado a todos, y lo peor es que ni siquiera estoy seguro de conocerte realmente. Lo que sucedió después es algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar con palabras humanas. No sé si fue una visión, un sueño despierto, una experiencia mística, o simplemente Dios respondiendo a la oración más honesta que había hecho en mi vida, pero fue absolutamente real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La habitación, que estaba completamente oscura, comenzó a llenarse de una luz suave, dorada, que no venía de ninguna fuente visible. No eran las luces del edificio, no era la luna entrando por la ventana. Era una luz que parecía tener sustancia, como si pudiera tocarla, y con esa luz vino una presencia tan poderosa, tan abrumadora, tan llena de amor y al mismo tiempo de santidad, que mi cuerpo comenzó a temblar involuntariamente. Sentí como si alguien estuviera en la habitación conmigo, aunque mis ojos no veían una forma física definida. Era más una sensación de ser visto completamente, de ser conocido hasta en el rincón más oscuro de mi alma. No era una presencia amenazante, pero sí era absolutamente aterradora porque sabía, sin que nadie me lo dijera, que estaba en presencia de algo santo, algo puro, algo infinitamente más grande que yo. Mi primer instinto fue esconderme, cubrirme el rostro, porque de repente me sentí completamente desnudo, expuesto, avergonzado. Todo lo que había hecho, cada mentira, cada manipulación, cada infidelidad, cada momento de arrogancia, todo estaba ahí, visible, imposible de ocultar. Y entonces escuché una voz. No era una voz audible que entrara por mis oídos, era una voz que resonaba dentro de mi pecho, dentro de mi mente, dentro de cada célula de mi cuerpo. Una voz que era a la vez gentil y poderosa, tierna y absolutamente autoritativa. Y esa voz dijo mi nombre. Rafael, no Faest, Pastor Rafael, no siervo ungido, solo Rafael. El niño que había sido antes de convertirse en la máscara, y en ese nombre, en la forma en que fue pronunciado, había tanto amor que me rompió completamente, porque yo no merecía ese amor. Yo había usado su nombre para mi beneficio. Había manipulado a su pueblo, había destruido a mi familia mientras fingía servirle, y aún así, esa voz decía mi nombre, con ternura. «Rafael, mírate», dijo la voz, y de repente, como si estuviera viendo una película en mi mente, vi mi vida completa proyectándose ante mí, pero no la vi como yo la había recordado, con todas mis justificaciones y racionalizaciones. La vi como realmente era. Vi al niño de 7 años furioso por la muerte de su padre, jurando nunca ser débil, nunca ser vulnerable, nunca confiar en nadie. Vi al adolescente que entró a la iglesia no buscando a Dios, sino buscando poder. Vi al joven que se casó con Ana no por amor genuino, sino porque ella le daba credibilidad, porque una esposa es parte de la imagen del pastor exitoso. Vi cada momento donde elegí mi imagen sobre la verdad, mi orgullo sobre la humildad, mi comodidad sobre el sacrificio genuino. Pero lo que más me destrozó fue ver mi familia a través de los ojos de Dios. Vi a Valentina a los 8 años, esperando en la puerta con su dibujo del Día del Padre. Viéndome apenas mirarlo,
antes de despedirla. Vi su rostro caer. Vi cómo ese momento, multiplicado por cientos de momentos similares, construyó una pared entre nosotros ladrillo por ladrillo. Vi a Santiago en su cuarto, llorando en silencio porque su padre nunca tenía tiempo para él, nunca lo escuchaba realmente, siempre estaba demasiado ocupado con cosas importantes. Vi a Ana, mi esposa fiel, llorando en el baño tantas noches después de que yo la rechazara con frialdad, rogándole a Dios que cambiara mi corazón, ayunando por mí, intercediendo por mí, mientras yo la traicionaba con otras mujeres. Vi a las personas de mi congregación. Vi a la viuda que me pidió ayuda y a quien yo despaché con 200,000 pesos mientras me gastaba millones en lujos. Vi sus ojos desesperados, su vergüenza al tener que pedir, su dolor cuando entendió que al pastor no le importaba realmente. Vi a los jóvenes matrimonios que se sentaban en mi oficina buscando consejo, confiando en mí, creyendo que yo conocía los secretos de un matrimonio exitoso, mientras mi propio matrimonio estaba en ruinas. Vi sus rostros cuando les daba consejos vacíos, copiados de libros, sin ninguna experiencia genuina que ofrecer. Vi a todos los que habían confiado en mí, que habían dado sus ofrendas sacrificialmente, creyendo que estaban sirviendo a Dios, sin saber que estaban financiando mi estilo de vida lujoso. La voz habló de nuevo. «Rafael, ¿ves lo que has hecho? Durante 15 años has predicado sobre mí, pero nunca me has conocido. Has usado mi nombre, pero tu corazón siempre estuvo lejos. Has construido un reino, pero no era mi reino. Has buscado gloria, pero no era mi gloria». Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, verdadera convicción. No la culpa superficial que sentía cuando me descubrían en alguna mentira, no el remordimiento temporal que pasaba rápido, sino una convicción profunda, devastadora, que me mostraba la diferencia entre el hombre que yo afirmaba ser y el hombre que realmente era. La distancia entre esas dos versiones era un abismo oscuro y aterrador. Caí de rodillas, literalmente, mi cuerpo colapsando bajo el peso de esa revelación. Las lágrimas no paraban. ¿Perdón? Era lo único que podía decir. Perdón, perdón, perdón. Repetía esa palabra como un mantra desesperado, sabiendo que era completamente inadecuada para la magnitud de mi falla, pero sin tener otras palabras. Y entonces la voz dijo algo que cambió todo. «Rafael, por eso vine. No vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú, mi hijo, estás perdido. Has estado perdido durante 15 años, fingiendo que conocías el camino mientras caminabas en círculos en la oscuridad. Pero yo te he visto, te he conocido, y te he amado incluso en tu peor momento». Esas palabras me quebraron de una manera que ningún sermón, ningún libro, ninguna conferencia había logrado hacer en 15 años de ministerio. Porque entendí, verdaderamente entendí por primera vez lo que significaba la gracia. No era un concepto teológico para predicar. Era una realidad viviente, respirante, que me estaba abrazando en mi momento más oscuro. Yo no merecía perdón, no merecía amor, no merecía una segunda oportunidad. Pero ahí estaba, siendo ofrecida libremente, sin condiciones, sin requisitos previos, sin necesidad de mejorar primero, solo una invitación. Ven a mí tal como eres, perdido, roto, avergonzado, vacío, ven. En ese momento, esa noche del 17 de marzo, sentado en el piso de mi oficina, bañado en esa luz inexplicable, yo verdaderamente acepté a Cristo. No como lo había hecho a los 19 años cuando vi una oportunidad de poder. Esta vez lo acepté como un hombre desesperado acepta un salvavidas en medio del océano. Lo acepté porque finalmente entendí que sin él yo no era nada, que todo lo que había construido era paja, que toda mi sabiduría era necedad, que toda mi fuerza era debilidad, y que solo en él, solo en su gracia inmerecida, había esperanza para un hombre como yo. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo parecía haberse detenido, pero cuando finalmente esa presencia comenzó a retirarse y la luz se desvaneció gradualmente,
Yo era un hombre diferente, no porque hubiera resuelto todos mis problemas. Mi hija todavía estaba perdida en algún lugar de Bogotá. Mi esposa todavía estaba destrozada. Mi familia todavía estaba rota. Pero mi corazón había cambiado. El corazón de piedra que había cargado durante décadas se había quebrado. Y Dios estaba comenzando a darme un corazón de carne. Un corazón capaz de sentir dolor real, arrepentimiento genuino y por primera vez en mucho tiempo, esperanza verdadera. Me levanté del piso con piernas temblorosas, tomé mi teléfono y llamé a Ana. Ella respondió al primer timbre con voz desesperada. ¿La encontraste? ¿Está bien? Y yo, con voz quebrada por el llanto, le dije, Ana, no la he encontrado todavía, pero voy a buscarla toda la noche si es necesario. Pero antes necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. Por todo. Por cada mentira, cada infidelidad, cada momento en que te hice sentir invisible. No merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas. Y necesito que sepas que esta noche algo cambió en mí. Esta noche, finalmente, verdaderamente acepté a Cristo. Esa llamada telefónica con Ana esa noche fue apenas el comienzo de un camino largo y doloroso hacia la restauración. Ella no me creyó inmediatamente, y tenía todo el derecho de dudar. Durante 20 años le había mentido, manipulado, traicionado, y ahora le pedía que creyera que en una sola noche todo había cambiado. Pero algo en mi voz, algo en la forma en que le hablé con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, la hizo escuchar. «Rafael», me dijo con voz cansada, pero con un destello de esperanza que no había escuchado en años, «si realmente aceptaste a Cristo esta noche, si realmente te encontraste con Él de la forma que dices, entonces demuéstralo, no con palabras bonitas que ya sé que sabes decir. Demuéstralo con acciones. Encuentra a nuestra hija, tráela a casa. Y después hablamos». Esa misma noche comencé a buscar a Valentina. Llamé a todos sus amigos, visité los lugares donde ella frecuentaba, recorrí las calles de Bogotá hasta el amanecer. Finalmente, a las 6 de la mañana, la encontré en casa de su amiga Laura, en un apartamento pequeño en el barrio Chapinero. Cuando toqué la puerta y Valentina me vio, su primera reacción fue de terror, como si esperara que yo llegara furioso a arrastrarla de vuelta a casa. Pero en lugar de gritar, en lugar de exigir, me arrodillé ahí mismo en el pasillo del edificio, delante de ella y de su amiga, que nos miraba sorprendida, y lloré. «Valentina», le dije con voz quebrada, «vine a pedirte perdón, no a obligarte a regresar, no a darte otro sermón, solo a decirte que tenías razón en todo lo que dijiste. Yo he sido un padre terrible. He estado tan obsesionado con mi imagen, con mi ministerio, con mi éxito, que te perdí en el proceso. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Mi hija me miraba con una mezcla de confusión y desconfianza. Había escuchado mis disculpas antes, pero siempre venían seguidas de justificaciones, de un «pero tú también deberías», de una manipulación sutil que convertía mi error en su responsabilidad. Esta vez fue diferente. Esta vez no había peros. Esta vez solo había un padre roto reconociendo ante su hija que había fallado completamente. Valentina comenzó a llorar también, y lentamente, muy lentamente, se arrodilló conmigo en ese pasillo y nos abrazamos. Fue el primer abrazo genuino que compartimos en años, sin prisa, sin distracción, sin que yo estuviera pensando en el siguiente compromiso. «Papá», me dijo entre sollozos, «yo solo quería que me vieras, solo quería que me escucharas, solo quería sentir que era importante para ti». Regresamos a casa juntos esa mañana. Ana nos esperaba en la sala, con ojos hinchados de tanto llorar, pero con una expresión de alivio al ver a Valentina sana y salva. Los tres nos sentamos ahí, en esa sala lujosa que yo había comprado con ofrendas mal administradas, y por primera vez en nuestra historia familiar, tuvimos una conversación completamente honesta. Les conté sobre la experiencia en mi oficina, sobre la presencia que sentí, sobre cómo vi mi vida como realmente era, y no como yo la había racionalizado.
Les confesé mis infidelidades, mi codicia, mi manipulación del dinero de la iglesia, mi arrogancia, todo. No guardé nada. Y les dije algo que nunca antes había dicho con sinceridad. Yo necesito ayuda. No puedo seguir así. Y si ustedes están dispuestas a caminar conmigo en este proceso de cambio real, yo prometo hacer todo lo necesario para ser el esposo y el padre que debí ser desde el principio. Esa conversación duró horas. Ana me compartió años de dolor acumulado. Valentina me dijo verdades difíciles sobre cómo mi ausencia emocional la había afectado. Santiago, que había escuchado todo desde su cuarto, bajó finalmente y también expresó su frustración y su dolor. Incluso la pequeña Sofía, quien no entendía completamente todo lo que estaba pasando, dijo con voz temblorosa: «Papi, yo solo quiero que seas feliz de verdad, no solo que finjas serlo». Sus palabras, tan simples pero tan profundas, me quebraron nuevamente. Mi hija de 9 años había detectado lo que yo había negado durante 15 años, que yo no era genuino, que todo era una actuación. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Sabía que tenía que tomar decisiones drásticas, decisiones que cambiarían todo lo que había construido. El primer paso fue el más aterrador. Decidí confesarlo todo públicamente ante mi congregación. Mis líderes intentaron disuadirme. «Pastor, piense en el escándalo», me decían, «y piense en cómo esto afectará al ministerio. Podemos manejar esto discretamente, con un pequeño círculo, sin involucrar a toda la iglesia». Pero yo sabía que eso sería simplemente otra manipulación, otra forma de proteger mi imagen. Si realmente había aceptado a Cristo esa noche, si realmente estaba experimentando una transformación genuina, entonces tenía que ser completamente transparente, sin importar el costo. El domingo siguiente, el 24 de marzo, subí al púlpito por lo que sería la última vez como el pastor Rafael Gómez que todos conocían. El templo estaba lleno como siempre, 3,000 personas esperando un sermón inspirador, canciones emotivas, el show usual. Pero en lugar de predicar, les conté mi historia. Les conté sobre mi infancia, sobre la muerte de mi padre, sobre cómo entré al ministerio buscando poder y no buscando a Dios. Les confesé mis infidelidades, mi mal manejo de las finanzas de la iglesia, mi arrogancia, mi hipocresía. Les dije que durante 15 años había predicado sobre Cristo, pero nunca lo había conocido realmente. Hasta esa noche en mi oficina donde finalmente, genuinamente, acepté a Cristo de verdad. El silencio en el templo era absoluto. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Algunos se levantaron y se fueron enojados, sintiéndose traicionados. Yo entendía cada reacción. Terminé mi confesión diciendo: «Yo no merezco seguir siendo su pastor. He traicionado su confianza. He usado mal sus ofrendas. He vivido una mentira mientras les predicaba verdad. Por lo tanto, hoy renuncio a mi posición como pastor principal de esta iglesia. Me someto a restauración bajo líderes que designaré y devolveré todo el dinero que tomé indebidamente, aunque me tome años pagarlo». Pero lo más importante que quiero que sepan es esto: si un hombre tan perdido como yo puede encontrar la gracia de Dios, entonces hay esperanza para cualquiera, porque esa noche yo verdaderamente acepté a Cristo. No al Cristo de mis sermones, sino al Cristo real que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La noticia se expandió como fuego. Los medios cristianos cubrieron el escándalo. Perdí amistades de años. Pastores que antes me admiraban, ahora me criticaban públicamente. Mi rostro fue removido de las vallas publicitarias. Los programas de televisión fueron cancelados. Financieramente, tuvimos que vender la casa lujosa y mudarnos a un apartamento modesto en el sur de Bogotá, no muy lejos del barrio Kennedy donde crecí. Tuvimos que sacar a los niños de los colegios privados y ponerlos en escuelas públicas. El cambio fue radical, doloroso, humillante. Pero algo extraño sucedió en medio de toda esa pérdida. Encontré paz, una paz que nunca tuve cuando tenía todo el éxito externo, porque finalmente estaba viviendo en la verdad.
Finalmente, mi vida privada y mi vida pública eran la misma. Finalmente, no tenía que mantener una máscara agotadora. Ana decidió darme otra oportunidad, no porque yo la mereciera, sino porque ella vio un cambio genuino en mí. Comenzamos terapia matrimonial con un consejero cristiano. Fue doloroso, confrontativo, pero necesario. Aprendí a escuchar realmente, a validar sus emociones, a pedir perdón sin justificaciones. Reconstruir la confianza tomó más de 2 años de consistencia diaria, de transparencia total, de demostrar con acciones que mi arrepentimiento era genuino. Hoy puedo decir con gratitud que nuestro matrimonio es más fuerte de lo que nunca fue, porque está construido sobre honestidad y no sobre apariencias. Con mis hijos, el proceso también fue lento. Valentina necesitó tiempo antes de poder confiar en mí nuevamente, pero comencé a hacer las cosas simples que debía hacer desde siempre. Preguntarle cómo fue su día y realmente escuchar la respuesta. Ir a sus partidos de voleibol y aplaudir desde las gradas. Tomar café con ella los sábados por la mañana solo para conversar sin agenda. Santiago comenzó a abrirse cuando vio que mi cambio era consistente, que no era solo otra fase temporal. Ahora jugamos videojuegos juntos, algo que antes despreciaba como pérdida de tiempo, y en esos momentos descubrí a un hijo brillante, creativo, con sueños que yo nunca me había molestado en conocer. Sofía, mi pequeña, ahora realmente tiene un padre presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. En cuanto al ministerio, yo sabía que no podía volver al púlpito inmediatamente. Necesitaba tiempo de restauración, de crecimiento genuino, de aprender lo que realmente significa servir a Cristo, en lugar de usarlo para mi beneficio. Fue entonces cuando conocí al pastor Andrés, un hombre humilde que había trabajado durante 30 años sirviendo en las cárceles de Bogotá sin buscar reconocimiento, sin construir un imperio, simplemente amando a los más olvidados de la sociedad. Él me invitó a acompañarlo y acepté con humildad. Hoy, 3 años después de aquella noche transformadora, mi vida es completamente diferente. Cada semana visito la cárcel, la Picota y otras prisiones de Bogotá. Predico, pero ya no con la arrogancia del que tiene todas las respuestas. Predico como un hombre que también estuvo preso, no en celdas físicas, pero sí en celdas de orgullo y pecado, y que fue liberado por la gracia de Cristo. Los internos sienten la diferencia. Ellos detectan autenticidad porque han sido engañados por religiosos falsos toda su vida. Pero cuando les cuento mi historia sin endulzarla, cuando les digo que yo era un pastor exitoso que vivía en hipocresía total hasta que verdaderamente acepté a Cristo, algo se conecta en sus corazones. También sirvo en los barrios populares del sur de Bogotá, lugares como Kennedy donde crecí. Ayudo en comedores comunitarios, visito familias necesitadas, oro con madres solteras que luchan por sacar adelante a sus hijos como mi madre luchó por nosotros. Ya no tengo una plataforma grande, ya no tengo miles de seguidores, ya no salgo en televisión ni en vallas publicitarias, pero tengo algo infinitamente más valioso. Tengo una relación genuina con Cristo, tengo una familia restaurada y tengo paz en mi conciencia. Si hoy estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si tú también has construido una vida o un ministerio sobre apariencias, si llevas una máscara que te está agotando, si predicas una cosa pero vives otra, déjame decirte algo con urgencia. No esperes como yo esperé 15 años. No esperes hasta perder a tu familia. No esperes hasta que todo colapse. Acepta a Cristo hoy. No al Cristo de las apariencias religiosas, sino al Cristo real, que vino a salvarte, a transformarte, a darte vida abundante, genuina. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para perdonar, listo para restaurar, listo para comenzar algo nuevo en ti. La transformación no será fácil. Tendrás que soltar cosas, humillarte, confesar, cambiar radicalmente. Pero te prometo que vale la pena cada sacrificio.
porque vivir en la verdad, aunque sea una verdad humilde, es infinitamente mejor que vivir en una mentira exitosa. Yo perdí el respeto de muchos, perdí mi posición, perdí mis riquezas, pero gané lo único que realmente importa. Gané a Cristo. Y Él es suficiente, más que suficiente. No dejes pasar más tiempo. Comparte tu historia en los comentarios. Cuéntame si también has vivido en hipocresía religiosa. O si estás luchando con orgullo, con codicia, con infidelidad, con lo que sea que te está separando de una relación genuina con Dios. Porque esta comunidad de Acepté a Cristo está aquí no solo para inspirar, sino para caminar juntos en transformación real. Y prepárate para ver el milagro que Dios puede hacer en tu vida cuando finalmente te entregas completamente a Él. Que este testimonio toque tu corazón y te lleve a una relación real con Cristo, no mañana, hoy.